Hola, un saludo para todos. Hoy tenemos un nuevo tema, la cual es bobinados o bobinas, y dice el tema bobinas en la práctica. Cada día se usan bobinas. Cuando se escucha música, una bobina crea vibraciones en el altavoz. Una bobina se usa en un relé para conmutar un contacto. Las bobinas en los motores eléctricos convierten la electricidad en un movimiento giratorio. Todos estos ejemplos convierten la energía eléctrica en movimiento. Un transformador usa dos bobinas para transformar el voltaje hacia arriba o hacia abajo. Componentes donde podemos encontrar una bobina. Aquí tenemos un transformador, la cual, como dice ahí, un transformador se utiliza tanto para elevar el voltaje o como para reducir el voltaje. eh, una bobina primaria y una bobina secundaria. Depende del grosor del alambre, el número de vueltas y si está en la posición de la bobina primaria o bobina secundaria. Se utiliza tanto para elevar el voltaje o para reducir el voltaje. Como vemos aquí también tenemos un inyector, la cual tiene también una bobina. Esta bobina es un solenoide que cuando se energiza esta bobina crea un campo magnético y abre un conducto, la cual permite el paso de combustible. Y tenemos también un relé, la cual tiene una bobina en su bobina de control. También al aplicarle corriente, este crea un campo electromagnético y activa un paso de corriente entre el pin 30 y el pin 87. Y también tenemos un motor eléctrico en el cual también se utiliza una bobina para que este motor eléctrico gire y dé el inicio de arranque a un motor. Aquí tenemos también un altavoz, la cual cuando se energiza crea unas vibraciones en el altavoz. Entonces, este es un tema cortico de hoy. Simplemente vamos a ver cuáles son los componentes que podemos encontrar una bobina. Introducción. Existen bobinas con y sin núcleo. Cuando dos bobinas están conectadas y enrolladas alrededor de un núcleo, se obtiene un transformador. Esto se muestra por la línea recta trazada en los diagramas de abajo. Cada bobina tiene una constante o coeficiente de autoinducción con la letra L, es su símbolo, es decir, la magnitud del voltaje inducido es predecible. El coeficiente de autoinducción se basa, entre otras cosas, en las propiedades de la bobina y en si tiene o no núcleo. La unidad de inductancia se denomina henrio. Una H mayúscula es su símbolo. Hay bobinas que van desde microhenrio hasta varios henrios. En este caso aquí tenemos un microhenrio que es igual a 10 a la menos 6 henrios. Aquí un milihenrio que es igual a 10 a la menos 3 henrios. Y un henrio es igual a un henrio. En términos generales, cuanto mayor sea el henrio, mayor será el voltaje inducido. Es correcto. En este caso, a mayor cantidad de henrios, mayor voltaje inducido. Entonces ya aquí ya vimos estas figuras. Esta es una bobina sin núcleo porque es solo el alambre nomás enrollado. Aquí tenemos una bobina toroidal, la cual tiene un núcleo, una bobina con núcleo. Este es el símbolo de esta bobina sin núcleo. Cuando encontremos este símbolo es porque es una bobina sin núcleo. Cuando encontremos este otro símbolo, una línea y una bobina, significa que es una bobina con núcleo. Y para el símbolo de transformador, vemos aquí una bobina a cada lado y en la mitad una línea. Ese significa un transformador. Símbolo de las bobinas, bueno, ya lo vimos, aquí tenemos solamente los símbolos. Tenemos una bobina sin núcleo, una bobina con núcleo
y un transformador. Nota, cada bobina tiene una constante, la cual se llama coeficiente de autoinducción. Su símbolo es la letra L y su medida es el henry. ¿Cuál es la autoinducción de esta bobina? 22 milihenrios. El coeficiente de autoinducción de esta bobina, como lo indica la flecha, es de 22 milihenrios, que es igual a 22.000 microhenrios, ya que un microhenrio es una medida más pequeña que milihenrio. Si pasamos esta medida a henrios, en este caso sería 0.022 henrios. Sería un henrio, ya que el henrio es mayor que todas estas dos medidas, mayor que mili y mayor que micro. ¿Qué define el coeficiente de autoinducción en una bobina? El coeficiente de autoinducción en una bobina lo define primero que todo las propiedades del núcleo. ¿Cuáles son las propiedades del núcleo? ¿De qué material está hecho el núcleo? Esto es lo que define el coeficiente de autoinducción de una bobina. El material del tipo del cual está hecho el núcleo de la bobina. Segundo, la sección transversal del núcleo. ¿Cuál es la sección transversal del núcleo? El grosor del núcleo. Esa es la sección transversal. Otra cosa, el número de vueltas. El número de vueltas es la cantidad de espiras, la cual está enrollada sobre ese núcleo. Esa cantidad de vueltas también influye en el coeficiente de autoinducción de una bobina. La longitud del núcleo. A mayor longitud, o sea, el núcleo más largo o una bobina toroidal más grande, pues va a haber mayor autoinducción en esa bobina. Coeficiente de autoinducción correcto para cada bobina. Es correcto. Entonces aquí vemos que esta bobina que no tiene núcleo es de menor autoinducción que esta que tiene núcleo, pero tiene una cantidad de espiras pequeña a comparación de esta. Esta también tiene núcleo, pero tiene mayor cantidad de espiras. Entonces por esta razón tiene mayor autoinducción que esta y esta tiene mayor autoinducción que esta otra que no tiene núcleo. Esta es una bobina que se comporta cuando la inducimos, se comporta prácticamente como un condensador. En el momento en que se le corta la corriente, genera un voltaje. Esta es una bobina la cual se comporta como un condensador.